padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre y cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. A los 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Como os he dicho, hoy celebramos esta fiesta, solemnidad de la Sagrada Familia. Es un día para reflexionar sobre la familia y para rezar por la familia. Hace unos días, más o menos una semana, en Navarra, una diputada regional de Podemos, Izquierda Unida, dijo públicamente en el Parlamento navarro que había que quitarles a los padres el derecho a educar a sus hijos, al menos en el campo de la educación sexual. Esto es público y lo digo para que aquellos que son simpatizantes de Podemos sepan lo que están haciendo cuando votan, los votantes y también los clérigos. Es decir, a eso es a lo que va ese sector tan importante que quizá pueda gobernar en el futuro. Es decir, vivimos en un contexto en el cual la familia no solo está atacada desde dentro, sino de una forma especial desde fuera. Y ya públicamente se dice que los padres no tienen el derecho a educar a sus hijos. Quien tiene el derecho a educar es el Estado. Lógicamente, el Estado tiene derecho a educar según los criterios del Estado. Es decir, en este caso, pues según los criterios comunistas, marxistas. Bueno, es un problema, tenemos un problema grave. Esto es la punta del iceberg. Por debajo hay muchas cosas, las leyes, por ejemplo, de ideología de género que se van aplicando y, naturalmente, la ideología de género que es un aspecto y hay otros ligados a ella o distintos de ella. El arzobispo de Toledo, primado de España, también hace unos días decía que él no entendía cómo era posible la pasividad de los padres católicos ante esta intromisión del Estado en los derechos de la familia, en los derechos de los padres a la educación de los hijos, que le parecía sorprendente, escandaloso, que ante cosas que van sucediendo la gente no reaccionara, no hubiera una movilización reclamando los derechos de los padres en todo. Vivimos en tiempos en que nos preocupamos, y hacemos bien, por la ecología. Son tiempos de ecología, hacemos bien. Ha habido la cumbre de Polonia para el tema del control del CO2, del clima. Bueno, yo creo que es importante porque somos conscientes del cambio climático, eso es indiscutible. Es más discutible si el hombre es o no un actor tan decisivo como algunos dicen. Eso puede ser discutible, pero que el clima cambia, cambia. Lo que pasa es que ha cambiado desde siempre, o sea que no es la primera vez que cambia. Vivimos en tiempos de preocupación por la ecología y no nos estamos dando cuenta de que el hombre tiene su propia ecología. El hombre es la única especie animal y probablemente también vegetal, aunque no seamos vegetales, es la única especie viva que es capaz de vivir en cualquier ecosistema. Encontramos a los hombres viviendo en el Polo Norte, allí con las focas y los osos polares. Pero los hombres que están viviendo también donde no viven ni las focas ni los osos polares, en el desierto. Es decir, somos capaces de vivir en cualquier sitio de la Tierra, en cualquiera. Lo único que no somos capaces es de vivir sin familia. La familia es nuestra ecología. Las plantas están ligadas a un tipo de suelo, a un tipo de humedad, a una temperatura. Los animales necesitan también unas condiciones. El hombre es capaz de vivir en cualquier sitio, pero el hombre no es capaz de vivir sin familia. La familia es nuestra ecología.
Sin familia simplemente no podemos vivir. Somos los más débiles cuando nacemos. Ningún mamífero es tan débil como el hombre cuando nace. Y además tardamos mucho en tener una cierta autonomía. Una relativa autonomía, no digo ya una independencia. Tardamos muchísimo. Las crías del chimpancé, por hablar de un primate próximo a nosotros, o del orangután, se desprenden de su mamá, a la cual van agarrados durante mucho tiempo, se desprenden de su mamá muchísimo antes que nosotros. El bebé tarda años en poder ser autónomo, no digo ya independiente. Es decir, sin la familia, la especie habría desaparecido. No darnos cuenta de esto es de verdad un suicidio. No cuidar la familia es no cuidar nuestro futuro. No cuidar nuestro presente y no cuidar nuestro futuro. ¿Qué tenemos que hacer? Leyendo sobre algunas opiniones sobre la situación actual de la Iglesia y la situación actual también de la sociedad, muchos dicen que tenemos que encontrar algo que sea equivalente, nunca igual, que sea equivalente a lo que ya se encontró hace tiempo. Cuando se hunde el Imperio Romano, la cultura y la propia religión se salvan en los monasterios. Tendríamos que encontrar algo que sea equivalente a lo que ya se encontró, a los monasterios. Y cada vez parece más claro que esa repetición de los monasterios benedictinos que salvó a Europa no es posible, entre otras cosas, ya no hay lugares tan deshabitados como entonces. Cada vez es más evidente que la única repetición es en la familia. La familia tiene que convertirse hoy en un oasis. La familia tiene que convertirse en un monasterio. La familia tiene que convertirse en la ecología humana donde las cosas esenciales se conservan y se transmiten de generación en generación. Todos los papas, también el Papa Francisco, han insistido mucho, sobre todo en las Jornadas Mundiales de la Familia, pero también en otras ocasiones, han insistido mucho en decir que la familia es el lugar, por ejemplo, donde se aprende a amar. O debería de ser el lugar donde se aprende a amar. Y es el lugar donde eres querido por ti. No eres querido en función del dinero que ganas, la cultura que tienes, la belleza que tienes. No eres querido en función de quién eres, sino de qué eres. No cuenta tanto si has triunfado o no has triunfado, sino que lo que cuenta es, eres de esa familia, eres mi hijo, eres mi hija o eres mi hermano. Eso es lo que me importa. Después puede ser incluso un pecador, hasta un delincuente. Y sin embargo, también en la cárcel, ese pecador, ese delincuente, está siendo visitado por su mamá, si su mamá todavía vive, o por su hijo, por su hija, al menos en muchos de los casos. Es decir, la familia es el sitio donde a ti te van a querer por lo que tú eres. Primera cosa importante en la familia, en este oasis en que tenemos que convertir la familia, en esta iglesia pequeña, iglesia doméstica, en que tenemos que convertir la familia. Enseñar a amar y enseñar que tú eres amado por ti y no por lo que vayan a sacar de ti, por lo que puedan sacar de ti. Primera cosa, tenéis que enseñar, por lo tanto, a los vuestros lo que significa amar y lo que significa ser amado. Cuando una persona no se ha sentido querido en su familia, lleva una herida que jamás se podrá curar. Podrá paliarse de algún modo, pero que jamás se podrá curar. Tú tienes que haberte sentido querido por tus padres, o por lo menos por uno de tus padres. Es decir, mi padre, mi madre, mis padres me han querido. No soy perfecto, puedo tener un defecto, incluso a lo mejor una minusvalía, puedo tener un problema de tipo moral, y sin embargo, mis padres me quieren, en mi familia me quieren. Y esto tienes que ser capaz de transmitirlo. El amor que tú has dado tiene que ser capaz, ese amor, de transmitirse a la siguiente generación. Mis padres me quisieron, tengo que querer a mis hijos. Mis hermanos me han querido, tengo que querer a mis hermanos. He tenido una abuelita que me veía siempre guapo, tengo que ser capaz cuando sea abuelo o sea abuela de ver a mis nietos siempre guapos. Sentirse amado y transmitir el amor. Otra cosa fundamental en la familia, además del amor, que es lo primero, es la formación. Y ahí hablo de la formación en todos los aspectos, también la formación humana y, por supuesto, la formación religiosa. Es en la familia donde hemos aprendido desde niños, por lo menos en la mía, y yo he visto esto en otros casos, por ejemplo, a dar las gracias. Es en la familia donde hemos aprendido unas reglas normales de urbanismo, a no destrozar las cosas que son públicas,
por ejemplo, a cuidar de la naturaleza. Es decir, cuando íbamos con nuestros papás al campo, nuestros papás nos enseñaban, esto no se puede hacer, tú no puedes dejar las latas tiradas, las botellas tiradas, vamos a recogerlo. Esto es en la familia donde lo hemos aprendido, es en la familia donde hemos aprendido cómo se comporta uno, en sociedad, en público, cómo se come. Es en la familia donde hemos aprendido que cuando alguien se porta bien contigo tienes que ser agradecido. Esas son reglas de conducta y de educación que tenemos que ser capaces de transmitir, porque no las vas a aprender ni en la televisión y muchas veces no las vas a aprender tampoco en el colegio. La familia tiene que ser, vuelvo a repetir, la pequeña iglesia. La familia tiene que ser el oasis, aquel monasterio medieval donde la cultura se transmitía. Y se tiene que transmitir también la fe religiosa. Es decir, antes de la catequesis, cuando el niño viene a catequesis a la parroquia, hay parroquias mejores y otras peores, pero cuando el niño viene a catequesis, normalmente viene ya con, por ejemplo, 8 años, que es la edad en que empiezan la catequesis de la primera comunión. 8 años significa que ha habido 8 años antes donde ha venido el niño con los papás a misa, gracias a Dios. 8 años donde la mamá, el papá, la abuelita, le han enseñado a rezar, le han enseñado a santiguarse, le han enseñado las oraciones, le han enseñado el Padre Nuestro, la Ave María. Esto es una familia católica normal, no una familia católica espectacular o extraordinaria. Lo normal, esto es lo que hemos aprendido todos nosotros. Hemos aprendido en nuestra casa, en nuestra familia, y así tenemos que transmitirlo, los valores morales. No se puede mentir, no se puede robar, no se puede calumniar. Hemos aprendido en nuestra familia lo que significa perdonar, lo que significa compartir, desde compartir un juguete hasta compartir la merienda con un niño en el colegio que a lo mejor no tenía. Esto lo hemos aprendido en nuestras familias. Cada uno seguro tiene sus propias historias y sus propias experiencias. Yo tengo ciertamente las mías y es ver a mi padre rezar de rodillas en casa, uno de los recuerdos más hermosos que tengo de mi padre. De Ávila, es decir, católico absoluto, de rodillas rezando en casa. Ver a tu padre rezando de rodillas es una cosa que te marca profundamente. Lo mismo que ver a mi mamá en la tienda dando la comida, es decir, lo que vendía en la tienda a las señoras, esposas de obreros que no podían llevarse la compra porque no tenían para comer, porque cobrarían a final de la semana o cobrarían a final de mes. Es decir, esto lo hemos aprendido en nuestras familias. Hemos aprendido en nuestras familias quién es Dios. Hemos aprendido en nuestras familias que no se puede comulgar en pecado mortal, que tenemos que confesarnos. Hemos aprendido en nuestras familias, repito, a rezar, pero no solamente las oraciones, sino a rezar. La familia tiene que ser ese lugar donde esos conocimientos humanos y religiosos se transmiten. Allí tenemos ciertamente un problema, no solamente en los conocimientos humanos, sino en los conocimientos religiosos, porque muchas veces no se da buena formación. Yo recibo continuamente correos llenos de quejas a este respecto. Bueno, nosotros hemos puesto en marcha, ya lo sabéis, un programa de formación para niños, para que las familias tengan material para educar a sus niños, para que las familias tengan material para educar a sus adolescentes, no en competencia con las catequesis sacramentales de las parroquias, sino en complementariedad o a veces dándolo todo, porque en las parroquias, en determinadas parroquias, no se da nada o no se da casi nada. Lo mismo, un programa de formación para adultos. Es imprescindible una catequesis de adultos. Imprescindible porque la mayor parte de vosotros hicisteis la primera comunión, quizá unos cuantos os habéis confirmado y habéis recibido la catequesis de la confirmación y para de contar. Y vuestra formación es la homilía del domingo, que si no está mal, pues es una formación continuada basada en la palabra de Dios, pero en muchísimos casos, hay que ser sinceros, es una formación muy pobre, repetitiva del Evangelio o aburrida, insípida y desesperante. Es necesaria una formación de adultos. ¿Cómo vamos a transmitir la fe si no tenemos formación? ¿Cómo vamos a relacionarnos con Dios en un contexto en el cual somos agredidos? Y vuelvo a poner el ejemplo de esta diputada regional de Izquierda Unida Podemos. ¿Cómo vamos a transmitir la fe si no tenemos formación? ¿Y cómo vamos a mantenerla cuando somos ridiculizados y acosados por ser católicos?
La familia además tiene que ser la parroquia familiar, la diócesis familiar, que es la familia, la iglesia doméstica, que es la familia. Tiene que ser un sitio donde, además de enseñar a amar, además de enseñar a rezar y de transmitir formación, donde se viva la fe. Puede ser que no esté de moda y puede ser que sea ya hoy imposible, vale. Pero antes se rezaba el rosario en familia y ahora ya son escasísimas las familias que hacen alguna oración. Hay que volver a recuperar signos sagrados, una imagen religiosa en casa. ¿Cuántas veces voy a hogares católicos y veo una imagen de un Buda? Pues ¿qué pinta en una iglesia católica ese señor gordito, con todos los respetos? Oiga, tenga usted una imagen del Sagrado Corazón, un icono de la Santísima Virgen. ¿Es usted católico? Tenga usted delante de la entrada de la casa algo en la cabecera de la cama. Nos comportamos como animalitos que no tienen fe. Por ejemplo, cuando no bendecimos la mesa, cuando no damos gracias a Dios por los alimentos. Si no rezas con tus hijos por la noche, al menos 3 Ave Marías. Es decir, la familia tiene que ser también un lugar sagrado, donde haya un ambiente sagrado. Eso depende de ti, papá, mamá, padre, madre de familia. Depende de ti. Insisto, es nuestra ecología. Si no somos capaces de transmitir unos conocimientos y una experiencia religiosa, junto con unos conocimientos humanos también, y una experiencia humana de comportamiento, de educación, estamos perdidos. Y esto no se improvisa. Es decir, no se puede, cuando aparece el problema, decir, ¿cómo resuelvo el problema? Porque el problema da la cara, porque durante años no se ha tratado eso. El problema da la cara cuando tienes un hijo con 16, con 18, con 20, con 22, y entonces el problema da la cara, pero la raíz viene de muy atrás. Puede ser que tengas un hijo con un problema, puede ser que en ese momento tu hijo te esté dando quebraderos de cabeza y que no tengas tú la culpa, pero al menos tiene que quedarte la conciencia tranquila de que tú has hecho tu parte del mejor modo posible, de que tú intentaste educarle bien en todos los sentidos, en el sentido humano y en el sentido religioso. Y después, si la cosa sale mal, tendrás que poder decir, Señor, yo lo he intentado, de verdad que lo he intentado, posiblemente podía haberlo hecho mejor, pero lo he hecho del mejor modo posible. Repito, la familia es nuestra ecología. Salvad la familia, salvad vuestra familia. Eliot, el premio Nobel de Literatura del sector más católico dentro de los anglicanos, la High Church, los anglocatólicos, cuando ve cómo está evolucionando Inglaterra, y no estaba nada que ver con lo que está hoy, dice, están intentando un experimento, construir un mundo sin Dios. Lo dice hace casi 100 años. Están intentando un experimento, construir un mundo sin Dios. Fracasarán. Pero mientras tanto, salvad a vuestras familias. Se nos cae el edificio a pedazos. Y esto no va a ir a mejor. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hicieron los cristianos en el siglo V, en el siglo VI, en el siglo VII, cuando se hunde el Imperio Romano? ¿Qué hace San Benito? Salvar algo en los monasterios. Evitar que desapareciera todo. Hoy lo que tenemos que hacer es salvar a nuestras familias. Es nuestra ecología. Sin la familia no podemos vivir. Salvemos a nuestras familias cuidando de que haya formación. Os invito a que me escribáis todos los que queráis recibir esta formación. Que haya formación, que haya espiritualidad, que haya buena educación y donde allí todos, sean como sean, se sientan amados porque son miembros de esa familia. Que así sea.